El tema que vamos a ver en esta presentación es la unión de pequeños ligandos a macromoléculas, que también es conocido como fijación de pequeños ligandos a macromoléculas. Ciertas macromoléculas, ¿cuáles? Aquellas que tienen capacidad de estructurarse en el espacio, de tener una configuración o conformación en el espacio, adoptan a nivel de superficie o presentan a nivel de superficie algunos huecos o bolsillos con ciertas características estructurales, bolsillos que son conocidos como sitios. Estos sitios tienen la capacidad de interaccionar específicamente con otras moléculas más pequeñas, conocidas como ligandos, para dar complejos macromoléculas ligandos. Estas interacciones o este tipo de interacción tienen algunas características. No son covalentes, o sea, no se están formando entre el ligando y el sitio verdaderas uniones químicas, sino se dan interacciones intermoleculares. Como consecuencia de esto, son interacciones reversibles. ¿Y esto qué significa? Que modificando, por ejemplo, pH o presencia de algunas moléculas pequeñas o simplemente las concentraciones relativas de la macromolécula y el ligando, este equilibrio puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Se trata de una interacción específica, es decir, no cualquier ligando puede unirse a este sitio, sino que son aquellos que tienen ciertas características estructurales afines al sitio. Otra característica es que dado que el número de sitios es finito en la superficie macromolecular, una vez que todos esos sitios están ocupados por ligando, por más que uno siga agregando ligando en el sistema, no se produce más una mayor unión, es decir, hay una saturación. Y finalmente, hay una característica que es la competitividad, porque si bien la interacción entre el sitio y el ligando es específica, hay algunos ligandos con similitudes estructurales que también tienen capacidad de unirse a ese sitio compitiendo con el ligando original. ¿Cuáles son los requisitos? Es decir, ¿cualquier macromolécula puede dar este tipo de interacción? No. Como dijimos, inicialmente son aquellas que pueden estructurarse en el espacio. Entonces, esto está restringido fundamentalmente para proteínas y ácidos nucleicos. Estas restricciones en general no rigen para el pequeño ligando, ya que se trata de moléculas de bajo peso molecular, pero cuya naturaleza química es diversa, o sea que puede ser especies cargadas, sin carga, apolares, hidrofílicas, etc. Es decir, hay una gran variación en las características estructurales de estas pequeñas moléculas. Ustedes en los libros también van a encontrar que a uno de los protagonistas, que es la macromolécula, se lo suele referir como receptor. Entonces también lo van a encontrar como interacciones entre receptor y pequeño ligando o unión receptor-pequeño ligando. ¿Por qué se inscribe este tema dentro del curso Estructura-Función? Porque, bueno, como acabamos de decir, uno de los requisitos para que se dé este tipo de interacción es que uno de los protagonistas, que es la macromolécula, presente una cierta estructura tridimensional para que se dé esa interacción entre el receptor y el ligando. Y a consecuencia de esto se van a definir las propiedades funcionales que tengan las macromoléculas en diferentes procesos, ya sea biológicos como procesos tecnológicos. A modo de ejemplo, vemos en este slide algunas de las propiedades funcionales que adoptan las macromoléculas a consecuencia de la interacción con pequeños ligandos. Tal vez dentro de esas funcionalidades la más conocida es la de enzima sustrato, o sea, las propiedades que tienen algunas proteínas, las enzimas, de catalizar reacciones, es muy conocida por todos nosotros, y en esas reacciones o en esos procesos catalíticos siempre hay una primera etapa donde la enzima se une al sustrato, que en este caso sería el que cumple el rol de pequeño ligando, y esa interacción no es más ni menos que una unión o una fijación de pequeño ligando a macromolécula.
Otra propiedad también muy conocida por nosotros es la propiedad la propiedad transportadora. Y dentro de ella, por supuesto, es muy conocida aquella que adopta la hemoglobina en cuanto al transporte de oxígeno. La albúmina sérica es la proteína transportadora por excelencia y es la que permite que metabolitos endógenos y exógenos puedan circular en el plasma, que tiene características hidrofílicas. Y luego, bueno, tenemos otras funciones, también por supuesto conocidas por nosotros, con ejemplos específicos, en relación a la reacción antígeno-anticuerpo, membrana y agonista, o sea, que es fundamental para el funcionamiento de las glándulas y la acción de las hormonas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la transmisión de estímulos nerviosos y la interacción que se da a nivel de la sinapsis entre ciertos receptores y los neurotransmisores. ¿Cómo procedemos para estudiar este tipo de interacciones? Es decir, lo que uno conoce generalmente como caracterizar la interacción entre las macromoléculas y pequeños ligandos. Bueno, eso involucra diferentes aspectos, dentro de los cuales mencionamos. Inicialmente es determinar la cantidad de ligandos que se unen a la macromolécula. Es decir, desde el punto de vista experimental, tenemos que poder cuantificar la unión de ese ligando a la macromolécula. Ese sería el primer aspecto a abordar. Luego, en segundo término, es ver cuán importante es esa interacción, es decir, cuantificar la magnitud de la interacción. Esto es un aspecto más teórico que involucra asumir un modelo o verificar el cumplimiento de un modelo de unión, ya lo vamos a ver, y eso a su vez conlleva a identificar la cantidad de sitios presentes en la macromolécula y determinar la constante de afinidad, es decir, la fuerza, entre comillas, con que ese sitio une al pequeño ligando. Luego, y ya en un aspecto más avanzado de este estudio, de esta caracterización, implica identificar las fuerzas intermoleculares por las cuales el pequeño ligando se une al sitio de la macromolécula, y eso se hace de la mano o utilizando las herramientas que provee la termodinámica clásica. Y luego ya, como un estudio mucho más profundo que escapa al objetivo de este curso, es identificar a nivel molecular, por ejemplo, cuáles serían los residuos aminoácidos involucrados en la interacción, con qué grupo del ligando, etcétera, etcétera. Para abordar el primer aspecto que mencionamos, es decir, ver qué cantidad de ligandos se une a la macromolécula, es decir, la cuestión experimental, tenemos que tener presente que cuando en un sistema colocamos macromoléculas y ligandos, se da la circunstancia de que van a coexistir diferentes especies en ese sistema. Ligando libre, que en equilibrio con el ligando unido, concentración de complejo, macromolécula libre, o sea, macromolécula que no tiene ningún ligando unido, y macromolécula que forma parte del complejo con distinto estado de ocupación. Antes de avanzar en los métodos propiamente dichos que permiten determinar cada una de estas concentraciones, es necesario unificar la terminología porque es variada y van a encontrar de forma diversa en la literatura. Por empezar, con la letra C minúscula o el L entre corchetes nos vamos a referir a la concentración del ligando libre, que también la van a encontrar con la letra F, L free, etcétera, del inglés. Y es nada más ni nada menos que la concentración de este ligando libre que está en equilibrio con el ligando unido. Luego tenemos la concentración del ligando unido. ¿Qué es esta concentración? Es numéricamente coincidente con la concentración de sitios ocupados
siempre y cuando se cumpla una condición, que es que a cada sitio vaya solamente un ligando. Pero ojo, porque bajo ningún punto de vista o casi nunca eso coincide con la concentración de complejo. Es decir, en las situaciones donde hay más de un ligando unido por cada macromolécula, obviamente la concentración del ligando fijado no coincide con la concentración de complejo. Luego tenemos con la letra L minúscula, simbolizamos la concentración del ligando total, es decir, la suma del ligando libre más el ligando unido. Con M minúscula simbolizamos la concentración de macromolécula total. Esto quiere decir la macromolécula libre más aquella que tiene ligando unido. Mientras que con macromoléculas entre corchetes simbolizamos solamente la concentración de macromolécula libre en equilibrio con aquella macromolécula complejada. Y finalmente, con la letra R o también NU, se simboliza, y esto es importante prestarle atención, el número promedio de ligandos unidos por mol de macromolécula, que es lo que también se conoce como la ocupación de sitio y que se calcula como el cociente entre la concentración de ligando unido sobre la concentración total de macromolécula. Esto claramente representa el número promedio porque en este ejemplo, en esta figura, claramente vemos que la cantidad de ligandos unidos a la macromolécula no es igual en cada macromolécula. Si uno tuviese el dato desde el punto de vista experimental de todo el ligando unido y divide por la concentración total de macromolécula presente en el sistema, lo que va a obtener es una cantidad promedio, es decir, cuál es el grado de ocupación en promedio de ligandos que tiene cada una de las macromoléculas. Ahora sí, yendo a la determinación experimental propiamente dicha, los métodos que permiten cuantificar la cantidad de ligandos que se une a la macromolécula se dividen en 3 grupos según el fundamento de esas medidas. Un primer grupo involucra la medida de la concentración del ligando libre directamente. Si esto puede llevarse a cabo, ya vamos a ver ejemplos de esto, luego conociendo la concentración del ligando total, por diferencia se puede llegar a sacar la concentración del ligando unido. El otro grupo de métodos involucran la detección en un cambio en una propiedad, puede ser físico-química o en alguna función, en una actividad que experimente el ligando al unirse, es decir, un cambio en alguna propiedad medible del sistema. En este caso, ¿de quién? De uno de los protagonistas de la interacción, que es el ligando, y ese cambio lo experimenta cuando pasa de ser libre a unirse. Y el otro grupo de métodos es donde ese cambio se produce en una propiedad, ya sea físico-química o biológica, de la macromolécula al formar parte del complejo ligando macromolécula. Bueno, acá tenemos en esta diapositiva un desglosamiento de los diferentes métodos que permiten estudiar la interacción ligando macromoléculas midiendo la concentración de ligando libre. Desglose en submétodos que también tienen diferentes fundamentos. Ejemplo, acá donde se menciona electroquímica, ¿cuándo se puede utilizar esto? Un ejemplo típico es cuando el ligando es un ligando cargado. Ejemplo, podría ser ion calcio o protones. En este caso existen electrodos que pueden detectar específicamente la concentración de ese ligando libre a través de medidas de P calcio o P protón, o pH, perdón, de modo tal que si uno conoce la concentración del ligando total y luego conoce estas concentraciones, estos valores de P calcio, P protón, se puede determinar la concentración del ligando unido. Del mismo modo, si uno tiene un ligando que tiene una actividad biológica y esa actividad biológica se pierde al unirse a la macromolécula, midiendo la actividad biológica yo voy a tener una medida
directamente proporcional a la concentración del ligando libre. Luego, dentro de los métodos que involucran la distribución del ligando entre fases, el método de referencia clásico, al cual nos vamos a referir en más detalle próximamente, es el equilibrio de diálisis. Y luego tenemos métodos vinculados a la diálisis. Estos son métodos de no equilibrio como la ultrafiltración, la ultracentrifugación, la partición. En este caso lo que se hace es agregar una fase no miscible, entonces midiendo la concentración del ligando libre en esa fase no miscible se puede inferir cuál es la concentración del ligando libre en la otra fase donde ese ligando coexiste con el ligando unido. En esta, lo que tenemos en este slide es también los métodos que permiten hacer el estudio, pero en este caso a través de medidas de cambios en propiedades que sufre el ligando al unirse a la macromolécula. Y a su vez dos grupos de métodos, aquellos que involucran cambios en propiedades espectroscópicas. Nosotros vamos a hacer mayor detalle, nos vamos a detener en cambios de propiedades ópticas, pero lo mismo va a aplicar a cambios en otras propiedades espectroscópicas como la fluorescencia, resonancia nuclear magnética, etc. Y hay un segundo grupo de métodos que tiene que ver con cambios, como dijimos, en las propiedades de las macromoléculas al unirse el ligando. Y eso a su vez involucra diferentes tipos de propiedades termodinámicas, electromagnéticas y también de actividad biológica, o sea, cambios en las propiedades de la macromolécula al formar el complejo. Y en esta vamos a tener algunos métodos que se van a describir en este curso de estructura-función. Tal como mencionamos hace un momento, el equilibrio de diálisis es uno de los métodos de referencia para estudiar la fijación de pequeños ligandos a macromoléculas. El fundamento es que el ligando libre atraviesa la membrana y se equilibra con el ligando libre que está en el compartimiento del complejo. Los dispositivos que se utilizan para este tipo de métodos son similares a los de esta figura. Fíjense que se visualizan dos compartimientos separados por una membrana dialítica. Las membranas dialíticas que uno dispone en el mercado tienen diferentes características, diferentes poros, tamaños de poros, que definen un diámetro de corte, ejemplo, o cutoff. Si uno adquiere una membrana que tiene un cutoff de 5K, ¿eso qué significa? Que esa membrana va a dejar pasar moléculas con pesos moleculares inferiores a 5000 Dalton. Entonces, si yo quiero estudiar una interacción ligando macromolécula y mi ligando tiene un peso molecular inferior a 5000 Dalton, ese ligando va a atravesar la membrana. Entonces, ¿cómo se inicia este estudio? En uno de los compartimientos colocaremos una cierta cantidad de ligando, lo cual me va a permitir calcular la concentración total del ligando, L1. Colocaré también una cierta cantidad de moles de macromolécula y luego de alcanzado o pasado un cierto tiempo adecuado, ¿qué es lo que va a ocurrir? El ligando libre en el compartimiento de la izquierda se va a equilibrar con el ligando unido en ese compartimiento. Y también se va a equilibrar el ligando libre en el compartimiento de la derecha con el ligando libre del compartimiento de la izquierda. Tomando una alícuota en este compartimiento, por cualquier método analítico puedo determinar la concentración del ligando en el compartimiento de la derecha, la cual va a coincidir con la concentración del ligando libre en el compartimiento de la izquierda. Luego, si uno conoce los volúmenes de ambos compartimientos, conoce esa concentración de ligando libre, puede determinar por cálculo qué cantidad de moles de ligando libre tengo en ambos compartimientos. Conozco, como dijimos, la cantidad de moles totales que agregué inicialmente y por diferencia puedo calcular la cantidad de moles de ligandos que se unieron a la macromolécula. Dividido el volumen de este compartimiento,
lo que voy a poder determinar es la concentración del ligando unido y puedo empezar a construir esta tabla. Fíjense que tendré como valor inicial el L1, por medida experimental el C1, por cálculo B1 y también luego por cálculo, conociendo el B1 y conociendo la concentración total de macromolécula, puedo sacar el grado de ocupación que tiene la macromolécula en este sistema. Luego, ¿cómo se procederá? Replicando esto en otros sistemas que tengan otras concentraciones iniciales de ligando total. Experimentalmente mediré las concentraciones de ligando libre y calcularé B2, R2 y así sucesivamente. Otra opción es, luego que hice esta medida inicial, esto llevaría muchísimo tiempo, es un poco más improbable hacerlo de esta forma, es una vez que se alcanzó el equilibrio, hice las medidas, en este sistema volver a agregar ligando y hecho esto volver a medirse y así sucesivamente. ¿Cuál es una de las desventajas que tiene este método? Que por más que estas membranas dialíticas sean inertes, tienen muchas veces capacidad de absorber inespecíficamente el ligando. Entonces es necesario hacer una corrección, es decir, calcular qué cantidad del ligando libre puede absorberse en la membrana y restarla para el cálculo, de modo tal de calcular en forma correcta la cantidad de ligando unido. ¿Eso cómo se hace? Bueno, este tipo de sistema requiere llevar a cabo un experimento blanco y eso sería repetir básicamente todas las condiciones, pero en ausencia de macromolécula. Luego lo que se hace es medir concentración de ligando libre, conociendo lo total, conociendo lo libre, por diferencia puedo llegar a sacar qué cantidad de moles de ligando se absorbieron a la membrana dialítica y también eventualmente a las paredes de mi sistema. Y eso tenerlo en cuenta, restarlo cuando yo haga mis cálculos para el sistema que sí contiene macromolécula. Otra opción, otra de las desventajas que tiene este método es que alcanzar estos equilibrios, básicamente el equilibrio entre el ligando en un compartimiento y el otro compartimiento, lleva tiempos demasiado largos. En algunos casos, horas, 5 horas, 6 horas, toda una noche. Se suele hacer esto, llevar esto a cabo en una heladera, temperatura bajas. ¿Por qué? Porque esos tiempos largos pueden afectar la estructura de la macromolécula y afectar la fijación, o sea, puede producir la desnaturalización. Entonces, por eso es que se llevan a cabo en bajas temperaturas para impedir o disminuir al máximo estos procesos de desnaturalización. El otro método que mencionamos, que íbamos a entrar en detalle, es la espectrofotometría diferencial. Este es uno de esos métodos, o está dentro del grupo de métodos, que se basan en el cambio de una propiedad físico-química o una actividad biológica del ligando cuando se une a la proteína. En este caso particular ocurre que el ligando libre absorbe distinto o cambia su espectro cuando se une a la macromolécula, es decir, el épsilon del ligando unido es diferente al épsilon del ligando libre. Todas las características de este método se extienden a otros métodos que aluden también a cambios en otras propiedades o otros niveles espectroscópicos. O sea que esto también aplicaría a cambios en las medidas de fluorescencia, resonancia nuclear magnética, etc. ¿Qué es lo que ocurre en este caso particular? Bueno, a consecuencia de que el ligando se une a la macromolécula, pueden cambiar los niveles electrónicos y con ello modificarse la frecuencia y o la intensidad del pico absortivo. Y esto se traduce en modificaciones en los espectros de absorción. Fíjense en este ejemplo, el ligando libre tiene este pico de absorción, mientras que al unirse ese pico se corre hacia mayores longitudes de onda
y son picos menos intensos. También puede ocurrir, tal como vemos en la figura de la derecha, que no haya corrimiento en el pico de absorción, sino sencillamente un cambio en la intensidad, que también, aclaro, no necesariamente es una disminución, sino que puede ser un incremento en la absorción. Dicho esto, ¿cómo se procede para hacer el experimento y para determinar la cantidad de ligando unido? Bueno, en una cubeta colocamos ligando, macromoléculas en ciertas proporciones, luego en el espectrofotómetro leemos la absorbancia y esta absorbancia va a tener dos componentes, aquella debida al ligando unido y la absorbancia debida al ligando libre. Una pregunta que uno se suele formular acá, bueno, ¿a qué longitud de onda leo esa absorbancia? Bueno, lo aconsejable es hacer la medida a la longitud de onda donde se experimenta el mayor cambio en la propiedad, o sea, en este caso el mayor cambio en la absorbancia. Y otra duda que también puede surgir es qué pasa si la macromolécula libre absorbe a esa longitud de onda. Lo deseable sería que no lo haga, pero en el caso de que esto no ocurra, lo que hay que hacer es un blanco de macromolécula y sustraerlo al valor de absorbancia total. También una cosa importante a marcar es que no todos los sistemas son aptos para aplicar esta metodología, porque no necesariamente ocurre una modificación en los espectros de absorción cuando los ligandos se unen a la macromolécula. O sea que esto solamente es aplicable en aquellos sistemas que efectivamente experimentan estos cambios. Bueno, luego fíjense que si reemplazamos la absorbancia aplicando la ley de Beer, en este caso por la absortividad y por la concentración del ligando unido, y la otra absortividad por la concentración del ligando libre, y luego reemplazamos, en este caso B, o sea, la concentración del ligando unido por la total menos lo libre, podríamos haber hecho el reemplazo diferente, y si luego despejamos, en este caso la concentración de C, vamos a tener una expresión que, con un valor de absorbancia medido para una dada concentración de ligando total, nos permite calcular la concentración de ligando libre y con ello sacar luego la concentración de ligando unido. Una aclaración es que en algunos libros ustedes van a encontrar que en vez de tener esta expresión se divide primero y segundo miembro por la concentración total de ligando. Eso hace que la absorbancia sobre SL se llame absortividad aparente y en vez de C vamos a tener C sobre L, que es la fracción de ligando libre en la cubeta. Claramente, si uno después repite este experimento con L diferentes, va a tener C diferente y diferentes B para completar una tabla similar a la que vimos en las experiencias de equilibrio de diálisis. La expresión que vimos recién permite calcular a partir de medidas de absorbancia, permite calcular la concentración de ligando libre o eventualmente la concentración de ligando fijado. Si miramos detenidamente esa ecuación, nos damos cuenta que allí aparecen unos parámetros que son el coeficiente de absortividad del ligando libre y el coeficiente de absortividad del ligando unido. Bueno, la duda es cómo hacemos para determinar esos parámetros y luego utilizar la ecuación que vimos. Para determinar el épsilon del ligando libre, básicamente lo que se puede hacer es en una cubeta ir agregando ligando, eso es un proceso que se denomina titulación, y medir las respectivas absorbancias. Claramente, si ese ligando cumple con la ley de Beer, obtendremos un comportamiento lineal y la pendiente de esta recta es precisamente ese parámetro que buscamos determinar, que es el coeficiente de absortividad del ligando libre. ¿Qué pasa si repetimos el mismo procedimiento de titulación, pero en una cubeta que contiene macromoléculas? Y claramente lo que hacemos es ir agregando cantidades crecientes del ligando. Bueno, lo que vamos a obtener es un gráfico similar a este, y donde vamos a analizar las distintas porciones de este gráfico. Al inicio de la titulación, es decir, para concentraciones pequeñas de ligando, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos agregando ligando en una cubeta que tiene una cierta concentración de macromolécula y todo ese ligando que agregamos
lo que va a hacer es complejarse, o sea, va a unirse a la macromolécula, de modo tal que la absorción o las medidas de absorción que obtenemos en estas concentraciones de ligando pequeñas se corresponden casi exclusivamente a la absorción debida al ligando unido. A medida que la titulación progresa y agregamos cada vez más ligando, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los sitios de fijación se van a ir saturando y a partir de una cierta concentración de ligando vamos a obtener una absorción que responde exclusivamente a la absorción debida al ligando libre. Es decir, que en el primer tramo de esta curva de titulación vamos a tener un comportamiento lineal cuya pendiente va a ser directamente el épsilon que corresponde al ligando unido, y luego en el tramo final de la titulación vamos a obtener un comportamiento lineal similar al que hubiéramos obtenido en ausencia de macromolécula. Por ende, la pendiente de este tramo es directamente el épsilon correspondiente al ligando libre. Claramente, con hacer esta única titulación e identificando el primero y último tramo de la misma y las pendientes respectivas, podemos tener los épsilon y luego con ellos completar el cuadro, un cuadro similar al que vimos para equilibrios de diálisis. Básicamente en la titulación obtendremos distintos valores de L, sus respectivas absorbancias. Con la ecuación precedente calcularemos el C, la concentración luego de ligando unido, y con eso el grado de ocupación. Algo que es importante notar es que si bien en este ejemplo el épsilon que corresponde al ligando unido es menor, fíjense que la pendiente acá es menor que el que corresponde al ligando libre, esto no es un comportamiento que ocurre siempre, es un comportamiento coherente con el espectro que vimos en el slide anterior, donde el pico emisivo del ligando unido era menor o tenía menor intensidad que el pico emisivo del ligando libre. Pero si no ocurriera eso, o sea, si se produjese un incremento en la absorción, nosotros acá obtendríamos un primer tramo lineal de mayor pendiente que la que corresponde al ligando libre. Y luego, conforme avanza la titulación, sí obtendríamos un tramo lineal de pendiente similar a la que corresponde al ligando libre. Bueno, en esta slide tenemos ejemplos de lo que estuvimos viendo hasta ahora. La primera gráfica se corresponde al espectro de absorción. El espectro A es del azosulfatiazol libre y el espectro B es el que le corresponde al azosulfatiazol en presencia de albúmina sérica bovina. Claramente es un ejemplo similar al que estuvimos trabajando recién a través de ese gráfico esquemático, y seguramente se puede estudiar esta fijación a través de espectrofotometría diferencial. En la gráfica que está a la derecha, lo que tenemos es un espectro de emisión de fluorescencia. ¿De quién? Bueno, el espectro es también de la albúmina sérica bovina. No está indicado acá en la gráfica, pero esto se ha trabajado excitando a 270, 280, que es donde absorbe los triptófanos de esta proteína, y esta proteína presenta un pico emisivo alrededor de 340, 350. Fíjense, el espectro que está indicado con 0, es el que corresponde a la albúmina en ausencia de ligando. Luego, ¿qué es lo que se observa en los otros espectros? Fíjense acá, hay un incremento, un pico emisivo en la región de 460, 470, y este pico, ¿a quién corresponde? ¿Y cómo fue hecha este espectro? ¿En qué condición? Bueno, con la misma cantidad de albúmina, pero agregando una cierta cantidad de una sonda, de un compuesto fluorescente, que es el ácido naftalén sulfónico, el que uno simboliza o dice normalmente ANS. ¿Y qué es lo que
vemos? Bueno, que al agregar ANS aparece un pico emisivo en 470. ¿Eso a qué se debe? Se debe a que el ANS en medio acuoso no florece prácticamente, pero cuando tiene un entorno hidrofóbico, produce un fenómeno, se le genera un fenómeno de exaltación de fluorescencia y comienza a florecer. Entonces, este pico es debido al ANS fijado o unido a la albúmina. Y noten que a medida que aumentamos la cantidad de ANS, que son las gráficas sucesivas, hasta 20, el pico va aumentando de intensidad. ¿Y eso a qué se debe? A que cada vez se une más ANS, el aumento del pico es proporcional a la concentración de ANS unido, de modo tal que esta fijación, esta unión, podría estudiarse por espectrofluorometría diferencial, haciendo un procedimiento de titulación muy similar al que vimos esquemáticamente para el proceso absortivo. Simplemente para complementar, ustedes tal vez le puede llamar la atención por qué cuando uno va agregando ANS, conforme aumenta el pico emisivo en 470, se produce una reducción de la emisión, que acá era exclusivamente debida a la fluorescencia intrínseca de la BCA. ¿Por qué eso va disminuido? Bueno, esto está asociado a un fenómeno de energy transfer. ¿Por qué? Porque dijimos, la albúmina excitada a 280 florece a 340, pero justo en esta región es donde se encuentra el pico absortivo de la ANS. Entonces, cuando empezamos a agregar ANS por energy transfer, va disminuyendo la emisión de la, vamos registrando una disminución en la emisión de la BCA porque se produce el energy transfer hacia el ANS. Al inicio de esta presentación vimos que para caracterizar la interacción ligando-macromolécula debíamos cubrir diferentes pasos o diferentes aspectos. Bueno, hasta recién vimos todo lo atinente a la determinación del número de moles, de ligando que se une a la macromolécula, es decir, la parte experimental. Ahora lo que vamos a enfocar, donde nos vamos a enfocar, es cómo a partir de esos valores experimentales podemos estimar la magnitud de la interacción, es decir, identificar el modelo, número de sitios y determinar el valor de las constantes de afinidad. Para tener idea del problema que tenemos que resolver, que es, como dijimos recién, estimar la magnitud de la interacción, pensemos primero en qué ocurre en un sistema donde coexisten ligando y macromolécula. Seguramente van a coexistir muchas especies diferentes en ese sistema, desde ligando libre, macromolécula libre. Ese ligando puede estar unido en un determinado sitio dando un complejo que sería ML, o puede dar un ML con estas características donde el ligando haya ido a otro sitio, o complejos que tengan 2 o 3, y seguramente hay más especies en equilibrio en este sistema. Esto plantea muchas dudas, muchas inquietudes. Una es, ¿todos los ligandos se unirán a los diferentes sitios con la misma afinidad? Además de esto, este ligando libre está en equilibrio con la macromolécula libre y con todas estas especies ML que son diferentes, de modo tal que claramente se trata de un sistema donde coexisten muchos equilibrios en simultáneo. Es lo que se conoce como un caso de equilibrios múltiples. Y eso implica que su estudio es bastante complejo y para hacerlo existen diferentes enfoques que vamos a ver inmediatamente. Bueno, uno de esos enfoques es el enfoque estequiométrico de Adair o de etapas sucesivas. ¿Y en qué consiste este enfoque? Bueno, se considera que la macromolécula va uniendo ligandos en diferentes etapas. La unión del primer ligando para dar el complejo ML está representada por este equilibrio y caracterizada por la constante de afinidad K1. ¿Quién es ML? ML es la concentración de todos los complejos que tienen un único ligando
Y a nivel microscópico, esto estaría dado por cada una de estas especies, es decir, independientemente de dónde se unió ese ligando, o sea, a cuál de los sitios, la suma de la concentración de todas estas especies es lo que estaría dando el ml. De forma análoga, en una segunda etapa, esos complejos que ya tienen un ligando unido unen un segundo ligando, eso está representado por una K2, y luego habrá sucesivos equilibrios hasta llegar a la última etapa, donde se logra el complejo con el máximo grado de ocupación, o sea, suponiendo que n fuese el número total de sitios disponibles en la macromolécula. Cada una de estas constantes, que son constantes de cada una de las etapas, noten que no se hace en ninguna de ellas presunción de lo que ocurre a nivel microscópico, porque cada uno de estas especies están representando genéricamente a todas las moléculas, todos los complejos con un cierto grado de ocupación, no importando a nivel microscópico dónde fueron a parar esos ligandos. De modo tal que estas constantes de etapa se conocen como constantes macroscópicas o constantes estequiométricas. ¿Cómo se explicitan cada una de estas constantes? Bueno, eso ya lo sabemos hacer, y caracterizar un sistema que tenga n etapas implicará poder medir cada una de estas n constantes. Y para eso habrá que medir todas las concentraciones de las especies involucradas o contenidas en nuestros sistemas de equilibrio múltiple. Es lógico que esto es muy difícil de llevar a cabo, o sea, medir individualmente la concentración de todos los complejos posibles y de las especies libres, ligando, macromolécula libre, es muy difícil de alcanzar. Y por eso debe definirse una cantidad, ya vimos al definir la terminología, la cantidad es el R o el nu de Scatchard, ya vamos a ver por qué, que por definición es concentración de ligando unido sobre concentración total de macromolécula. Concentración, dijimos, ligando unido sobre concentración total de macromolécula. ¿Por qué el numerador este es concentración de ligando unido? Porque fíjense, el primer término del numerador es la concentración del complejo 1 a 1. En este caso, todo el ligando que está formando parte de este complejo, la concentración de ese ligando unido, coincide numéricamente con la concentración del complejo. En cambio, en el segundo término, ¿por qué tenemos que multiplicar por 2? Porque si la concentración de estos complejos, que son 2 a 1, fuese 10, la concentración del ligando formando parte de estos complejos va a ser el doble. Por eso va a haber que multiplicar por 2. Y así sucesivamente según el grado de ocupación que tienen cada uno de estos complejos. De modo tal que sumando vamos a tener la concentración total del ligando unido. En el denominador, fíjense que sumamos directamente la concentración de las diferentes especies, complejadas o no de la macromolécula. Como en todas ellas hay una única macromolécula, la suma de todas, incluyendo la concentración de macromolécula libre, arroja como resultado la concentración de macromolécula total. Esto, sabemos que el B está dado en concentración, o sea que son moles de ligando total unido, y esto es la concentración o moles de macromolécula total. Acá es concentración o moles porque claramente si dividimos dos concentraciones el volumen se va a simplificar y nos va a quedar cociente de moles. De modo tal que el R en definitiva sí es el número promedio de ligando unidos por mol de macromolécula. Luego, atendiendo a las definiciones de las diferentes constantes de afinidad de etapa, despejando en cada una de ellas la concentración de los diferentes complejos, como vemos acá, y reemplazando en la expresión de R que vimos recién, arribamos a esta ecuación que vincula el grado de ocupación, o R, ¿con qué?
con la concentración de ligando libre. ¿Está? Y el vínculo entre ese grado de ocupación y la concentración de ligando libre está dada también por las constantes de etapa. Esta ecuación se conoce o es la isoterma de fijación directa de este proceso y es la ecuación matemática básicamente que representa o que sirve para caracterizar a esta fijación ligando macromolécula. ¿Para qué es útil esa isoterma de fijación? Porque si uno tiene datos experimentales de R y C, o sea, acuérdense que esto es concentración de ligando libre, determinados a través de cualquiera de los métodos que mencionamos antes o de cualquier método alternativo, uno lo que puede hacer a través de algún método computacional es proponer una ecuación de una isoterma de fijación dada y hacer que los datos experimentales fiteen con esa ecuación. Ustedes seguramente preguntarán, y bueno, pero ¿qué ecuación propongo? Porque el formato matemático de la ecuación va a depender de las etapas consideradas. Bueno, se hace un método tipo ensayo y error. Arrancaré por algo sencillo, considerando que la fijación transcurre en una única etapa. Veré cuán bueno es ese fiteo, ese ajuste, y luego iré probando con modelos más complejos. Cuando obtenga el mejor ajuste de mis datos experimentales, la ecuación correspondiente con sus respectivas K va a ser aquella ecuación que mejor represente al sistema en conjunto. Y obviamente estaré determinando también el número de etapas y con ello el número de sitios. Este procedimiento se va a complicar claramente cuando yo tenga n grandes, o sea que eso a su vez va a implicar un gran número de etapas. Y ahí veremos que este enfoque no es del todo óptimo para tratar este sistema y es necesario acudir a otro enfoque para estudiar este tipo de sistemas. Desde el punto de vista gráfico, también es importante la isoterma de fijación directa, porque uno puede representarla, o sea, representar el R versus concentración de ligando libre, y en la mayor parte de los casos se obtiene un gráfico de este tipo, de tipo hiperbólico. En unos pocos casos se obtienen gráficos de tipo sigmoideo. Esta sigmoidea lo que está indicando es que al inicio uno coloca más ligando y el grado de ocupación aumenta poco, pero a partir de un determinado L aumenta drásticamente el grado de ocupación. Eso está asociado con un aumento de la afinidad del sitio por el ligando a medida que progresa la ocupación. Lo que sí es común en cualquiera de estos dos casos es que si es posible, no siempre es así, alcanzar experimentalmente una alta concentración de ligando, ese valor tope de ocupación, recuerden que esto era número promedio de moles de ligando por cada macromolécula. En la situación de saturación, ese número, ese R, va a coincidir con el N, que será el número de sitios. El enfoque que acabamos de ver es el enfoque de etapas o enfoque macroscópico. Otra posibilidad para abordar este problema es utilizar el enfoque de sitio. En este caso ya no consideramos a la macromolécula como el reactivo que reacciona con el ligando, sino que pensamos que nuestro reactivo o nuestros reactivos son individualmente cada uno de los sitios que conforman la macromolécula. De este modo, a nivel genérico y esquemático, podemos representar la interacción ligando-macromolécula como la interacción ligando-sitio. Estará dado por esta ecuación y la magnitud de la interacción estará medida a través de una constante, la KI, indicamos con K minúscula para diferenciarla de la K de etapa. ¿Cómo se explicita esta K de sitio? Bueno, como toda K, es la concentración de todos los complejos. Por ejemplo, si esta fuese K1, será toda la concentración del complejo S1L sobre todos los
la concentración de sitios 1 libre por la concentración de ligando libre. Y del mismo modo lo aplicaremos para cada uno de estos sitios. Como acá sí estamos pensando en lo que ocurre a nivel microscópico, o sea, nos importa a qué lugar específico de la macromolécula según el ligando, esta K sub I se conoce como constante de afinidad de sitio o constante microscópica. Una cuestión importante a recalcar es que este enfoque por sí mismo no simplifica el problema de caracterizar la fijación. ¿Por qué? Porque con solo el enfoque de sitio, si yo tuviese que caracterizar esta interacción en particular, lo que tendría que hacer es medir experimentalmente 4 constantes de equilibrio, 4 constantes microscópicas, la que corresponde a la fijación de los ligandos al sitio 1, aquella que corresponde al sitio 2, sitio 3 y sitio 4. Para medir esas 4 constantes, yo tendría que poder medir la concentración de ligando unido al sitio 1, concentración de ligando unido al sitio 2, sitio 3, sitio 4, etc. En este caso solo es hasta el 4, y eso desde el punto de vista experimental también es muy difícil. Entonces, hay que tener en claro eso, que el enfoque de sitio en sí, por sí mismo, no simplifica el problema, pero sí permite, asumiendo ciertos requisitos, ciertos postulados o considerando ciertos modelos, sí permite simplificarlo, tal como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿cuál es el modelo más sencillo en el cual se puede pensar? El modelo más sencillo es aquel de sitios equivalentes e independientes. ¿Qué significa suponer que los sitios son equivalentes? Bueno, que a priori, antes que comience la fijación, todos los sitios presentes en la macromolécula tienen la misma afinidad por el ligando. Pero además, lo que se supone es que también los sitios son independientes. Esto es equivalente a decir que no hay interacción entre sitios. ¿Y esto qué significa? Que aún una vez que uno de los ligandos se fijó a un sitio, los sitios aún vacíos mantienen la misma afinidad que antes por los ligandos que aún no se unieron. O sea, en otras palabras, la K de afinidad no se modifica con el grado de ocupación de la macromolécula. Asumir estos postulados implica claramente asumir que todas las K de sitios son idénticas, por eso las vamos a simbolizar ya como K, y esa K se va a poder explicitar como la concentración de sitios ocupados, y dado que a cada sitio vamos a asumir que va un solo ligando, esto va a coincidir con la concentración de ligando unido. Luego vamos a tener concentración de ligando libre, que ya sabemos cómo determinarla experimentalmente por cualquiera de las metodologías, y finalmente la concentración de sitios libres. Y esta concentración de sitios libres, ¿cómo se puede explicitar? Bueno, si M es concentración total de macromoléculas y N es el número de sitios, M por N da o resultará en la totalidad de sitios. La totalidad de sitios, si le restamos B, que es la concentración de sitios ocupados, esta diferencia va a ser igual a la concentración de sitios libres. Luego, si en la expresión de K reemplazamos por sus iguales, por lo que vimos recién, y trabajamos algebraicamente, despejamos, dividimos por M, vamos de una manera muy sencilla a arribar a una expresión que nuevamente vincula el grado de ocupación, es decir, R, con C, que es la concentración del ligando libre. Y esto no es ni más ni menos que la isoterma de fijación directa, que se cumple ¿para qué caso? En el caso en que la fijación siga un modelo de sitios equivalentes independientes. Noten que esta es una ecuación muy sencilla de tipo hiperbólico y que también a través de métodos computacionales, ingresando pares de datos RC, ingresando esta ecuación, se puede fitear los datos experimentales con esta ecuación y eso permitirá estimar de una manera muy sencilla los valores de N y K para la fijación en cuestión.
lo que vamos a ver son distintas gráficas o distintas formas o representaciones gráficas para el caso de una fijación que sigue un modelo de sitios independientes y equivalentes. La primera es simplemente representar la ecuación que corresponde a la isoterma de fijación directa, es decir, representar los pares de valores que obtenemos experimentalmente, R versus C. En este modelo lo que vamos a observar es un gráfico de este tipo, bien de tipo hiperbólico. Si trabajamos con C suficientemente grande, eso lo podemos ver de la ecuación, en el denominador K por C es mucho mayor que 1, entonces podemos despreciar 1, y eso luego permite hacer la simplificación, observando claramente que para C suficientemente grande, el valor de R tiende a N, que es lo que mencionamos antes, pero ya de una manera intuitiva. En esta zona, en esta región de C, en esta región para altos valores de C, podemos observar que el R ya es independiente de la concentración de ligando libre. En la otra región, es decir, para C pequeños, también trabajando con la isoterma de fijación directa, vemos que en este caso el término que se puede despreciar es K por C, porque el C es pequeño, y la isoterma de fijación va a adoptar esta forma que es la ecuación de una recta, donde la pendiente va a ser el valor de N por K. También podemos concluir que en esta región el R crece con C y lo hace de manera lineal. También podríamos, reemplazando en el valor de R, colocando N sobre 2, es decir, suponer que estamos a la mitad de la saturación, vamos a despejar cuál es el valor de C que cumple con eso y verificaremos que ese valor es 1 sobre K. De modo tal que uno se puede tentar y pensar lo siguiente: ¿para qué voy a hacer método computacional? Directamente grafico los valores experimentales, trazo el valor tope y eso me va a dar el N. Luego que tengo el valor tope a la mitad de la saturación, la abscisa del R a la mitad de la saturación me permite obtener el valor de K. Bueno, eso es verdad a medias, porque muchas veces hay dificultades y ya lo vamos a ver con un ejemplo sobre el final, hay dificultades en determinar esta curva en todo el rango, alcanzar el plató, los puntos iniciales tienen mucho error, entonces hacer las determinaciones de estos parámetros de forma gráfica no es lo más aconsejable. Teniendo en cuenta lo que mencionamos recién, en cuanto a que la determinación gráfica de los parámetros de la fijación no es lo más aconsejable, y a su vez considerando que este tema comenzó a estudiarse más o menos en 1920, cuando no estaban muy desarrolladas las computadoras, una estrategia a la cual se recurría era la linealización de las ecuaciones. Entonces surgieron para la isoterma de fijación diferentes formatos lineales. Uno de ellos es el formato de Scacchar, en el cual se representa R sobre C, o sea, el grado de ocupación sobre la concentración de ligando libre, ese sería el I, la variable dependiente, versus R, el grado de ocupación. Uno con los datos experimentales hace esa representación y si al hacerlo observa un comportamiento lineal, ese comportamiento lineal por sí mismo es indicativo de que se está cumpliendo un modelo de sitios independientes equivalentes, es decir, se está cumpliendo con esta ecuación. Identificado el modelo, uno a su vez de esta gráfica, básicamente de la pendiente de la gráfica, puede estimar el valor de la K. Recuerden que esta es la K de sitio. Luego, de la ordenada al origen, tendremos el valor de NK, como ya la K la conocemos, podemos estimar el número de sitios. El número de sitios también se podría estimar prolongando la recta y encontrando la intersección con el eje R. Si ustedes prueban, lo verifican en la ecuación, el valor de R para el cual R sobre C es 0, va a ser directamente el número de sitios. Del mismo modo, otra representación lineal es
tomar doble recíproca en la isoterma de fijación directa, con lo cual uno obtiene esta ecuación, que va a ser, como ya le dijimos, isoterma de fijación de doble recíproca, también se lo conoce como gráfico de Link-Weber-Berg o gráfico de Langmuir. En este caso representamos como variable dependiente 1 sobre R versus 1 sobre C. También el hecho que esta representación de los valores experimentales resulte en una recta es indicativo del cumplimiento de un modelo de sitios independientes equivalentes. Y luego de verificado eso, la pendiente de la recta, en este caso, va a ser el valor 1 sobre nk, la ordenada al origen 1 sobre n, y la intersección de la recta con el eje x nos va a dar el valor de k, o sea, cambiado de signo. O sea que también sería una forma de determinar los parámetros de esta fijación. Finalmente, el último gráfico lineal que vemos es el gráfico de Hill. En este lo que se representa es el logaritmo, que puede ser decimal o neperiano, de r sobre n menos r, versus el logaritmo de C, o sea, el logaritmo de la concentración de ligando libre. Al hacerlo también obtenemos una recta, y esa linealidad también indica o es indicativa del cumplimiento de un modelo de sitios independientes equivalentes. La pendiente va a ser 1. Fíjense que el x nuestro, que es el logaritmo de C, está multiplicado acá por 1. Y la ordenada del origen de este gráfico va a ser el logaritmo de la k de sitio. Como desventaja, esta representación, podremos citar que para poder hacerla es necesario conocer previamente el n, y eso puede provenir de la bibliografía. O sea, generalmente un sistema donde uno conoce por bibliografía el dato de n puede hacer esta representación. También lo que se suele hacer acá es dividir numerador y denominador por n. En ese caso tendríamos R sobre N, que se conoce como grado de ocupación, R sobre N acá también, grado de ocupación, y acá estaría el 1. Y existen algunos sistemas donde es posible medir en forma directa el grado de ocupación. O sea, prescindiendo del N, uno puede llegar a realizar este gráfico de Hill y obtener por lo pronto el valor de K. Finalmente vamos a ver este gráfico, que no es lineal, pero que es un gráfico que también da bastante información y es muy útil en algunos sistemas. Es el gráfico semilogarítmico. Sencillamente lo que se hace acá es un cambio de variables. Esta era la isoterma de fijación directa para el caso de sitios independientes equivalentes. Entonces, aplicando propiedades de logaritmo, C lo podemos reemplazar por 10 elevado al logaritmo de C, y en ese caso nos queda esta isoterma de fijación. La representación la vamos a hacer de esta manera: el grado de ocupación R versus logaritmo de la concentración del ligando libre. Si la fijación sigue un modelo de sitios independientes equivalentes, el gráfico que se obtiene es un gráfico de tipo sigmoideo, donde el valor máximo de R, como siempre, va a ser n, o sea, sería el R, el grado de ocupación cuando todos los sitios están ocupados, y a la mitad de la saturación, o sea, cuando R es igual a n sobre 2, se corresponde justo con el punto de inflexión de la sigmoidea, y la abscisa de ese punto de inflexión que sería el logaritmo S', es menos el logaritmo de la K de afinidad, o sea, sería el pK de afinidad de nuestra interacción. Este tipo de gráfica es muy útil en uno de los casos que vimos al principio, que es cuando se trata de ligandos cargados y, como dimos como ejemplo, calcio o protones, donde yo puedo medir directamente la concentración de ligando libre, por ejemplo, a través de un electrodo de pH, un electrodo sensible al calcio. Entonces, yo no tendré concentración de ligando libre, sino que tendré la función P. Cambiándole el signo voy a tener el logaritmo de C,
y puedo hacer directamente esta representación que es muy útil, sobre todo por este tema, por el tema de que en el punto de inflexión, si yo tengo las coordenadas de ese punto, puedo llegar a tener el valor de la K de afinidad y también puedo llegar a tener el valor del R. Bueno, el modelo que acabamos de ver es el más sencillo, que es el modelo de sitios independientes equivalentes. Pero puede ocurrir que en la macromolécula haya sitios con distinta estructura. Acá lo estamos simbolizando así burdamente como sitios en forma de cuña, en este caso serían 3, y sitios curvitos, curvos, en este caso serían 2. Si para este sistema, si este sistema lo abordamos con un enfoque de etapas, no va a ser el tratamiento muy distinto del que hicimos al principio de esta presentación, es decir, va a haber una primera etapa que es la que va caracterizada por una K macroscópica que va a representar la unión del primer ligando a la macromolécula independientemente de que ese primer ligando se una al sitio cuña o al sitio redondito. Y luego habrá una segunda, una tercera, cuarta etapa y así sucesivamente. Pero si el abordaje lo hacemos a través del enfoque de sitios, ahí sí vamos a considerar que hay un tipo de sitio 1, en este caso los sitio cuñas, y la constante que caracteriza a la fijación del ligando a ese tipo de sitio va a ser la K1. Como todos esos sitios, los cuña, todos son equivalentes, es decir, a priori todos tienen la misma afinidad por el ligando y esa afinidad no se modifica con el estado de ocupación de los sitios cuña, diremos que todos esos sitios, en este caso tipo de sitio 1, van a tener la misma K llamada K1 y diremos que todos esos sitios son equivalentes e independientes. El mismo razonamiento vamos a usar para el otro tipo de sitio, que a priori va a tener una K2 distinta de K1, pero todos los sitios curvitos van a tener entre sí la misma K y esa K no se va a modificar con el estado de ocupación del resto de los sitios curvitos. Este modelo es el que se conoce como modelo de dos tipos de sitios. En este caso los tipos de sitios serían tipo de sitio cuña y tipo de sitio curvo, pero dentro de cada tipo de sitio los sitios son equivalentes e independientes. En este caso la isoterma de fijación directa va a responder a esta ecuación donde N1, N2 es el número de sitios respectivo de cada tipo de sitio y K son sus constantes microscópicas. Fíjense que cada término, que es de tipo hiperbólico, va a responder o va a contemplar el grado de ocupación del tipo de sitio 1 y el grado de ocupación del tipo de sitio 2. Gráficamente, la representación en este caso también va a ser una hipérbola, que es la suma de la hipérbola que corresponde a la fijación del sitio 1 y del sitio 2, y el plató, el valor máximo que vamos a obtener de la gráfica va a ser n, o sea, el número total de sitios. Si uno compara la gráfica que obtendría al representar los pares RC en el caso de un modelo de dos tipos de sitio independiente equivalente, es indistinguible de la gráfica que se obtiene en un modelo de sitio independiente equivalente. O sea, por el gráfico directo no se puede diferenciar entre los dos modelos. Sin embargo, al recurrir a la representación de Scatchard, sí claramente vemos una diferencia, porque en el modelo de sitios independiente equivalente esto era directamente una recta. En cambio, acá vemos una gráfica cóncava vista desde arriba. Desde el punto de vista gráfico, si uno en el primer tramo de Scatchard traza la recta al origen, la recta tangente al origen y la recta tangente a la intersección de la curva con el eje R, de esas rectas y de sus pendientes se puede sacar información de los valores de las K de sitios K1 y K2.
y de las respectivas intersecciones también se puede sacar información con un sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Es posible estimar, porque es solo una cuestión aproximada, el valor o los valores de N1, N2, K1 y K2 en este modelo de fijación. Finalmente, vamos a ver ahora un modelo con interacciones. ¿Y esto qué implica? Implica que la afinidad que tienen los sitios por los ligandos va a ir cambiando a medida que van ocupándose esos sitios. Es decir, se trata de un modelo donde no hay independencia de sitios, un modelo con interacciones. Esto lo simbolizamos de esta manera. A priori, la molécula, la macromolécula, tiene sitios que tienen una dada afinidad por el ligando, es decir, todos estos sitios son equivalentes, pero una vez que el ligando se une a uno de esos sitios, por cuestiones de tipo estereoquímicas, o también puede ser por cuestiones de campo eléctrico, cuando se trata de ligandos cargados, las K de los sitios aún vacíos se modifica drásticamente por los ligandos que aún no se unieron. Es decir, conforme se van ligando más moléculas pequeñas, va a ir modificando las diferentes K microscópicas. Y esto puede resultar básicamente en dos casos. Uno es que la K microscópica vaya disminuyendo a medida que aumenta la ocupación, y en ese caso tendremos lo que es conocido como cooperatividad negativa. O el caso contrario, que resulta cuando la K va aumentando conforme aumenta la ocupación, y ahí tendremos un caso de cooperatividad negativa, positiva. Los casos de cooperatividad en general, en forma genérica, repito, son casos donde hay interacciones entre los sitios, donde no se cumple la independencia de sitios. Bueno, ¿cómo serán los gráficos en los casos estos de cooperatividad? Para el caso de cooperatividad negativa, fíjense, si hacemos la isoterma-fijación directa, nuevamente, el gráfico que obtendremos es un gráfico de tipo hiperbólico, de modo tal que este es uno de los gráficos que menos me puede indicar el modelo de la fijación, porque hasta ahora, en función de lo que vimos, tenga un modelo de sitios independientes equivalente, tenga dos tipos de sitios independientes equivalentes o tenga un caso de cooperatividad negativa, en todos obtendré un gráfico tipo hiperbólico. O sea que este gráfico no me sirve para diferenciar entre los diferentes modelos. Luego, en el gráfico de Scatchard, ¿qué observo? Que del mismo modo que en el modelo que vimos recién de dos tipos de sitios independientes equivalentes, obtengo en el caso de la cooperatividad negativa un gráfico de Scatchard cóncavo. De modo tal que, otra vez, resumiendo todo lo visto hasta ahora, gráfico de Scatchard recto, modelo de sitio independiente equivalente. Gráfico de Scatchard cóncavo puede indicar o dos tipos de sitios independientes equivalentes, o también puede corresponder a un caso de cooperatividad negativa. ¿Cómo haré para diferenciar? Bueno, tendré que hacer experimentos de tipo cinético con ligandos marcados que me van a permitir diferenciar entre estos dos modelos, pero esa diferenciación no la voy a poder hacer a través de un gráfico de Scatchard. Y en este último caso tengo un gráfico de Hill. Si yo lo hago en un rango amplio de concentraciones de ligando, lo que voy a observar es que en los tramos iniciales y finales tengo comportamiento lineal con rectas cuya pendientes son unitarias, pero en la región central voy a tener un gráfico lineal de pendiente menor que 1. Este gráfico tampoco es patognomónico de la cooperatividad negativa, porque del mismo modo que obtengo este gráfico en este modelo, lo obtengo también para dos tipos de sitios independientes equivalentes. En cambio, si fuese modelo de todos sitios independientes equivalentes, obtendré un gráfico de Hill con pendiente unitaria en todo el rango de concentraciones.
Cuando tengo o estoy en presencia de cooperatividad positiva, ahí sí se nota una diferencia en el gráfico directo. ¿Por qué? Porque la sola representación de R versus C me ofrece un gráfico de tipo sigmoideo. Y eso sí es típico de cooperatividad positiva. ¿Y por qué se da eso? Porque dijimos que en la cooperativa positiva la K de sitio va aumentando conforme aumenta la fijación. Y bueno, esto es lo que está indicando este gráfico, que a bajas concentraciones de ligando tengo un bajo grado de ocupación, pero que luego, a partir de un cierto valor, esta ocupación crece drásticamente. ¿Y eso debido a qué? A un drástico crecimiento de las K de sitio. O sea que para cooperatividad positiva, este tipo de gráfico sí me permite identificar el modelo. También lo hace el gráfico de Scatchard, porque a diferencia de los dos casos anteriores, yo voy a obtener un gráfico de Scatchard curvo, pero en este caso va a ser un gráfico de Scatchard convexo visto desde arriba. Y también el gráfico de Hill es útil para identificar el modelo, porque también tendré en los extremos gráficas de tipo lineal o comportamiento lineal en los extremos con pendientes unitarias, pero en la región central tendré un comportamiento lineal con una pendiente alta, y en los casos donde la cooperatividad positiva es muy importante, la pendiente de ese tramo central no solo es mayor que 1, sino que coincide con el N, el número de sitios. Eso es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina con el oxígeno, donde en este tramo central del gráfico de Hill, se observa que la pendiente es próxima a 4. Cuando uno comienza a trabajar en este tema, empieza a buscar bibliografía, lee papers, y nota que en muchos trabajos se sacan conclusiones a partir de las gráficas. Y muchas veces esas conclusiones son erróneas. Entonces, este apartado de la presentación es un poco para mostrarles a ustedes errores frecuentes que se cometen en el análisis de las gráficas, para que ustedes, cuando tengan la oportunidad de verlos, los identifiquen y se den cuenta que se ha procedido de manera equivocada. El primer tipo de gráfico que vamos a analizar son las isotermas directas. Es decir, los gráficos, acá está simbolizado con la letra B, es R, y con L es el C, o sea, concentración de ligando libre. Y el sistema analizado es el de la interacción entre el ion laurato y la albúmina sérica humana. Fíjense en el primer gráfico, el primer gráfico de fijación directa. ¿Qué vemos? Claramente que no se alcanza un máximo, un plató muy claro. Acá vemos que el valor máximo de R es 6 para esta concentración de ligando de 15. Y bueno, extrapolando, diciendo, bueno, acá ya casi el R no aumenta tanto, uno podría concluir así, muy ligeramente, que el N probablemente esté próximo a 7, ¿tá? Porque dice, bueno, si yo agrego un poquitito más, bueno, el R alcanzará un valor próximo a 7. Este sistema es un sistema muy plástico. ¿Eso qué quiere decir? Que permite agregar una mayor cantidad de ligando. Normalmente uno en los estudios varía la concentración de ligando en una proporción 1 a 10. Y fíjense acá, habíamos arrancado entre 0 y 15 y yo la puedo llegar a extender en este segundo gráfico hasta 50. ¿Y qué veo? Bueno, nuevamente, no se alcanza el plató. Acá pareciera un poquitito más que en el caso anterior. Y noten que los valores para estos L tan altos, los valores de B o de R, están en 7. Con lo cual, uno extrapolando puede decir, bueno, a lo mejor el N está próximo a 8. Y como yo les comenté que es un sistema plástico, fíjense que en el último gráfico se puede alcanzar una concentración de L mayor aún, próxima a 300 micromolar. Y aún así, en estos valores altos de concentración, no es posible alcanzar el plató. O sea, el valor de R máximo medido está por arriba de 9 y uno
hasta podría decir es 10, pero a esta altura no puede aseverar que sea realmente 10. Entonces, como primera medida, algo que ya habíamos comentado hace un momento, los gráficos de fijación directa no permiten en general hacer buenas estimaciones ni del n y por ende de los valores de k. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es difícil alcanzar el plató, como en este caso. Número 2. A medida que uno extiende el rango de concentración, fíjense, del ligando, que en este caso se puede alcanzar un valor alto, los puntos que corresponden a la primera región se van acumulando. Y entonces uno pierde información correcta de este primer tramo de la fijación. Eso sería una otra desventaja. Otra desventaja que también la vimos es que los gráficos en sí no me permiten identificar el modelo. ¿Por qué? Porque un gráfico de este tipo podría corresponder modelos de sitios independientes equivalentes, dos tipos de sitio independiente equivalentes, y también podría corresponder a un caso de cooperatividad negativa. Pero, en algunos casos sí estos gráficos pueden ser útiles, sobre todo como para determinar el n. Eso se da mucho en los casos donde la K de afinidad va aumentando conforme aumenta la ocupación. Entonces, como esa afinidad y por ende la ocupación aumentan drásticamente, puede alcanzarse el plató, el valor máximo, con concentraciones no muy altas de ligando. Fíjense, estos dos casos que tenemos representados en este slide corresponden a la unión de la leucina por la isopropilmalato sintasa, y está claramente visto que el N, o sea, el valor máximo de ligandos que pueden unirse a esta proteína es 2. Y un caso similar se puede ver que ocurre con la hemoglobina, donde también, dado que es un caso de cooperatividad positiva, el plató se alcanza a bajas concentraciones de ligando, y también a partir de este gráfico es posible de determinar el número de sitios. Atención también a un detalle: el hecho que sea cooperatividad positiva no siempre es tan fácil de identificar de este tipo de gráfico. ¿Por qué? En este caso, en el de la hemoglobina, sí, uno claramente ve el gráfico tipo sigmoideo. Pero en la isoleucina, esta primera región tiene un crecimiento tan abrupto que no se puede leer o ver claramente el formato sigmoideo. Inclusive estos primeros puntos tienen mucho error, tienen mucha indeterminación. Entonces, si la zona donde el crecimiento es muy bajo está o se alcanza para concentraciones muy bajas de L, es casi imposible detectarlo. Un gráfico que puede ayudarnos también para interpretar nuestros resultados, y que lo vimos, es el gráfico semilogarítmico. Fíjense, el que vemos en la parte superior es el que corresponde a la fijación que vimos recién, el de la leucina por la isopropilmalasa sintasa. Noten que acá corroboramos, del mismo modo que se visualizaba en el gráfico directo, que el n es 2. ¿Está? Entonces, en este caso, este gráfico sirve para corroborar que el n que visualizamos en el otro gráfico es el correcto. Y del mismo modo, cuando hacemos este gráfico semilogarítmico, una cuestión quiero mencionar. Lo que se hace acá, en vez de graficar logaritmo de m, es usar escala logarítmica para el eje de las x. ¿Está? Bueno, en el segundo caso, otra vez tomamos los mismos datos del laurato, del ion laurato, a la albúmina sérica humana, y fíjense que se ve claramente que tampoco acá se puede alcanzar el plató. Inclusive no está claro el punto de inflexión, porque uno podría decir
donde está el punto de inflexión, estaríamos a la mitad de la saturación y no está muy claro dónde está el punto de inflexión, de modo tal que en este caso, de modo gráfico, es prácticamente imposible determinar el n. Siempre lo conveniente es trabajar de forma computacional, hacer los ajustes correspondientes. De hecho, que hay software específicos para determinar o caracterizar fijaciones, y eso sí, siempre acompañado por las gráficas. Ni la gráfica sola es útil, ni los softwares solos sin una gráfica son útiles. Deben siempre ayudarse de las dos herramientas para poder caracterizar. Otro error frecuente es hacer las representaciones de Scatchard. En este caso, estos gráficos se corresponden a la unión del diazepam a receptores. Y bueno, ¿cuál es el error típico? Asumir que todo tiene comportamiento lineal. Por ejemplo, en este caso se asume comportamiento lineal, inclusive se saca el coeficiente de regresión, que es próximo a 1, y asumiendo ese comportamiento lineal y de acuerdo a las características que vimos, la intersección de esa recta con el eje de las X es una aproximación, una estimación del n, que en este caso estaría alrededor de 800 y pico, 820, 830. Obvio que también de acá se puede estimar el K y el NK. Sin embargo, evidentemente esto es un tratamiento también apresurado, porque cuando los mismos puntos uno los representa en el modo semilogarítmico, noten que ni siquiera hemos alcanzado el punto de inflexión. Y aún suponiendo que acá tengamos el punto de inflexión y que todavía nos falten los puntos que continúan esta curva, el n al menos debería duplicar el r al valor del punto de inflexión. O sea que el asumir que esto era lineal y que este era un modelo de sitio independiente equivalente era o es por lo pronto una suposición errónea, porque de mínima el n en este sistema tiene que ser un valor que duplique 700, o sea, tiene que estar en 1400 para arriba, y también consecuentemente los valores de K que hemos determinado no van a ser los correctos. Finalmente, el último ítem que vamos a abordar es analizar cómo identificar las fuerzas involucradas en la fijación, las fuerzas intermoleculares involucradas en la fijación del ligando al sitio. Para eso vamos a utilizar las herramientas que nos brinda la termodinámica clásica. Podemos agrupar las fuerzas intermoleculares involucradas en la interacción de un pequeño ligando con una macromolécula en dos grandes tipos. Las interacciones electrostáticas, cuya característica principal es que tanto el sitio como el ligando son polares o cargados. Simbólicamente tenemos representados acá el sitio de la interacción, nuestro ligando, y luego de producida la fijación, el complejo sitio ligando que resulta. Vamos a analizar cómo son los parámetros termodinámicos asociados a esta fijación. Bueno, claramente estos parámetros termodinámicos, haciendo memoria, son el cambio de la energía libre estándar, el cambio de la entalpía y el cambio de la entropía. Respecto del cambio de la energía libre, obviamente o claramente va a ser una variación negativa. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que este ligando se fija a la macromolécula, el equilibrio va a estar desplazado hacia la derecha, hacia la fijación. Luego, ¿cómo va a ser el delta S? Recordemos que S, entropía, está vinculado al estado de desorden del sistema. Bueno, claramente en el estado final el sistema está más ordenado que en el estado inicial, porque al fijarse el ligando se restringe su movimiento y el número de microestados que caracterizan un dado macroestado va a ser mucho menor y por ende la entropía va a ser menor. Siendo la entropía del estado final
menor que la entropía del estado inicial, claramente la variación entrópica va a ser negativa, y esto lo que básicamente indica es que el sistema se ordena durante el proceso. Y luego, ¿qué pasa con el valor de la entalpía? Bueno, como se trata de una interacción electrostática donde los actores son grupos polares o grupos cargados, las interacciones intermoleculares involucradas van a ser ¿de qué tipo? De ion-dipolo, ion-dión. Entonces son interacciones relativamente fuertes que implican gran liberación de calor. En base a esto vemos que esta interacción, que por supuesto ocurre espontáneamente y que implica un equilibrio desplazado a la derecha, tiene como fuerza motriz, diríamos, la componente entálpica, porque lo que hace o lo que negativiza el delta G, recordemos la ecuación, era delta G igual delta H menos T delta S, siendo que el delta S es negativo, lo que hace o negativiza el delta G es el valor negativo del delta H. Por eso se dice que son interacciones entálpicamente conducidas. Asimismo, otra forma de identificarlas es medir esta fijación en presencia de concentración de sal creciente, o sea, en aumento con fuerza iónica creciente. ¿Por qué? Porque si se trata de interacción electrostática, por un efecto apantallamiento, la fuerza iónica creciente lo que va a hacer es disminuir o atenuar la fuerza de la interacción. O sea, en aumento de fuerza iónica vamos a observar disminución en la cadena de afinidad, y eso también es una prueba a favor de que la interacción que estamos analizando es una interacción de tipo electrostática. El otro tipo de interacción que puede darse es la interacción hidrofóbica. En este caso, tanto el sitio como el ligando involucrado son de características hidrofóbicas. Por ende, cuando este sitio y este ligando se encuentren en un medio acuoso, se acumulará un agua de hidratación o iceberg, es lo que se conoce como efecto hidrofóbico. ¿Por qué ocurre esto? Porque dada la incompatibilidad de este ligando y de este sitio con el medio en el cual están inmersos, una manera de minimizar las fuerzas repulsivas es haciendo que el agua se ordene alrededor de esas superficies hidrofóbicas de manera similar a lo que lo hace el hielo. Por eso se dice que esto es el iceberg. Luego, esto por supuesto se conoce como efecto hidrofóbico. Cuando se produzca la interacción, el ligando va a interaccionar con el sitio a través de interacciones fundamentalmente de tipo Van der Waals, y para eso deberán liberarse las superficies en contacto del agua de hidratación del iceberg, resultando en un sistema representado de la manera que vemos acá. ¿Qué pasa en este caso con los parámetros termodinámicos asociados? Nuevamente, el equilibrio está desplazado hacia la derecha, el delta G0 será negativo. En este caso, el delta H, o sea, el cambio entálpico, va a ser un valor cercano a cero, positivo, negativo, pero pequeño. ¿Y por qué ocurre eso? Porque ese delta H es la resultante de dos fenómenos que se contraponen. Por un lado, se libera calor en la interacción tipo Van der Waals entre dos ligandos apolares, pero se tuvo que consumir calor para romper los puentes hidrógenos del iceberg y dar lugar a la interacción. El romper esos puentes hidrógenos consume calor. Entonces, el delta H que uno observará va a ser el resultante entre el calor liberado por la interacción de Van der Waals y el calor consumido en la ruptura de los puentes hidrógenos. Y por eso esta magnitud siempre va a ser pequeña. Y finalmente, el valor del cambio entrópico se ve claramente, aunque acá está representado de manera un poco exagerada, que hay un aumento del desorden, fundamentalmente determinado porque al romperse ese iceberg y desaparecer ese agua ordenada, ese agua va a formar lo que se conoce como el bulk.
el seno de la solución, que es un agua que tiene más movimiento, va a haber más números de microestados que caracterizan al macroestado y por ende el estado entrópico final va a ser mayor que el estado entrópico inicial. En este caso, en este tipo de interacción, la componente entrópica es la que motoriza a la fijación, es la responsable de que el delta G sea negativo. Por eso se dice que este tipo de interacciones son entrópicamente conducidas. A modo de ejemplo, mostramos acá algunos parámetros termodinámicos asociados a estos sistemas. En el primer caso, el caso de la ribonucleasa A y la citidina monofosfato, vemos que el delta G0 es negativo, con lo cual la fijación está desplazada hacia la derecha. Delta H negativo y significativo indica que hay fuertes fuerzas intermoleculares involucradas, o sea que eso ya hace prever que haya interacciones dipolo-dipolo, ion-dipolo, etc. Y ya nos da como la sospecha que se trata de una interacción electrostática, lo cual se corrobora luego con un delta S negativo. O sea, podemos poner el sellito que es una interacción electrostática. Del mismo modo, para el siguiente sistema, también delta G0 es negativo. Acá el delta H es positivo y pequeñito. Eso ya está diciendo que no hay fuertes fuerzas intermoleculares involucradas. Y terminamos de corroborar nuestra sospecha de que se trata de una interacción hidrofóbica, el hecho de que tenga un delta S positivo y significativo, o sea que la componente entrópica es la que motoriza o dirige al proceso. En las dos últimas interacciones vemos que tanto el delta G0 negativo como los delta H son negativos y pequeños y los delta S son positivos. Eso está diciendo que hay interacciones de ambos tipos presentes, o sea, electrostáticas, produciendo liberación de calor, y también hidrofóbicas que consumen una parte de ese calor en la ruptura del iceberg. En este tipo de interacciones, lo más probable es que tanto en el sitio como en el ligando haya regiones con características hidrofílicas y características hidrofóbicas, y que al producirse la interacción, la unión del ligando, se produzca la interacción entre las regiones afines de sitio y ligando respectivamente. En todos los casos, pero en este particularmente, sería útil avanzar en el último paso, que no estamos viendo, que no vamos a ver, que es el análisis a nivel microscópico de la fijación. Pero eso ya requeriría de técnicas un poco más sofisticadas, pero seguramente completaría nuestro estudio porque nos permitiría identificar qué regiones del ligando y qué regiones del sitio están interaccionando efectivamente.